Hello, everybody. This is Pascal from Hola a todos, soy Pascal Lotas de Neutrality Studies y les traigo un episodio especial sobre el conflicto en curso y lamentablemente aún en escalada entre Camboya y Tailandia. Conmigo para aclarar lo que está sucediendo está el Dr. Digby Ren. Con base en Phnom Penh, Camboya, el Dr. Ren ha estado vinculado a la región durante décadas. Dirige una firma de asesoría en riesgos geopolíticos y es el exasesor de relaciones externas del presidente de la Real Academia de Camboya. También es el editor de la exitosa publicación de análisis en Substack, The Long Mekong, como pueden ver justo detrás de él. Dr. Ren, bienvenido de nuevo. Dr. Ren, welcome back. Bienvenido. Sí, es un placer volver al programa, Pascal. Disfruto mucho de tu programa. Yeah, thank you very much, Digby. And we talked about... Sí, muchas gracias, Digby. Hablamos hace medio año, o quizá hace un año, la última vez, y me alegra mucho que hayas aceptado darnos tu opinión sobre lo que está ocurriendo. También me puse en contacto contigo porque eres ciudadano australiano, aunque vives en Camboya, así que creo que tienes una perspectiva algo externa sobre toda esta región. Un análisis neutral es importante en este momento. En Twitter, lo que vemos es, oh, pro-Camboya, oh, pro-Tailandia, lo cual es absolutamente absurdo. Pero, ¿puedes darnos un resumen de lo que está ocurriendo realmente ahora mismo, mientras hablamos, este sábado 26 de julio, en Japón y Phnom Penh? Sí, bueno, lo fundamental supongo, volviendo a tu punto de antes sobre los acontecimientos, ¿verdad? Todo el mundo es pro-Camboya, o pro-Tailandia, o pro-algo. Pero sí, es una serie de acontecimientos. No es como si esto fuera algo nuevo. Esto lleva ocurriendo bastante tiempo. Este tipo de escaramuzas fronterizas, bueno, al menos desde los años 90, e incluso antes en realidad. Pero esta serie actual tiene su origen en un montón de, bueno, 7 lugares en su frontera compartida. Esa frontera compartida está en lo que llaman el Triángulo Esmeralda, al noroeste de Camboya, noreste de Tailandia, donde también está la confluencia con Laos. Así que esa es más o menos la zona. Estamos hablando de bosques montañosos. No es fácil moverse por allí. Así que eso ha estado ocurriendo allí arriba. Ahora, estos lugares son templos, ¿verdad?, que marcan estos sitios. Y estos templos son templos hindúes, son realmente antiguos, templos gemeres ancestrales. Lo que la gente no se da cuenta es que el imperio Khmer solía ser mucho más grande, extendiéndose hasta lo que hoy es el sur de Vietnam, que originalmente formaba parte del imperio Khmer. Y partes de lo que hoy es Tailandia, en el noreste y noroeste, también eran parte del imperio Khmer. Por eso existen estas construcciones, estos templos en las montañas y lugares así. Ese es un poco el contexto histórico. Pero el verdadero problema surgió, por supuesto, con el colonialismo. Fueron los franceses y los británicos quienes dividieron y establecieron todas las fronteras. Este no es un problema nuevo. Sabes, esto está ocurriendo en todas partes, en África, en el Himalaya, en todas partes. Todas esas fronteras británicas y francesas, ya sabes, Sykes-Picot y todo eso. Así que han hecho lo mismo aquí. Tailandia realmente no fue colonizada, pero fue recortada desde su mayor extensión imperial, que fue en el siglo XIX, y nunca ha estado contenta con perder lo que había tomado de los camboyanos durante su expansión en los siglos XVII y XVIII. Perdieron todo eso. Los franceses y los británicos lo recortaron, esculpieron Camboya en el medio. Así que ahora, en el presente, si eres camboyano, te ves a ti mismo como si estuvieras atrapado entre el cocodrilo de Vietnam, ese cocodrilo largo y delgado que recorre toda la costa del mar de China Meridional, y el tigre de Tailandia. Así que esos son los dos grandes temas. Y todo esto se suponía que iba a ser muy positivo y constructivo dentro del formato del ASEAN, dentro de los formatos del RCEP, y ya sabes, el comercio interno con la ASEAN. Por lo tanto, Camboya iba a beneficiarse enormemente, porque está situada directamente entre el tigre de Tailandia, también un tigre industrial, y Vietnam, que también es un cocodrilo industrial. Así que eso iba a ser estupendo para Camboya. Iba a convertirse en un nodo, un centro para la manufactura ligera, componentes y todo ese tipo de cosas.
Sí, es un poco como Suiza, que se beneficia de estar justo entre Alemania, Francia e Italia y de ser el centro de conexión, ¿verdad? Y eso puede ser muy positivo para un país sin salida al mar. Exactamente. Y geográficamente, Camboya está realmente en el centro de Asia. El puerto de Sihanoukville, por ejemplo, es en realidad el punto más cercano para el transporte a través del Golfo de Tailandia hacia Bangkok, Tailandia, así como hacia Malasia y Vietnam. Así que Camboya, ya sabes, creo que la última vez que estuve en tu programa, hablamos de cómo Camboya está realmente muy bien situada geográficamente, igual que Suiza. Y por eso la neutralidad es importante, ¿verdad? Pero eso parece haberse perdido por completo. Supongo que la primera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cómo se produjo esta grabación entre los...? Tengo muchas dificultades para pronunciar estos nombres tailandeses. Sí, es Shinawatra, ¿verdad? Y necesitamos dar el contexto para esto. Hubo una llamada telefónica, ¿no? Hace unas 3 semanas entre la primera ministra, la señora Shinawatra, de Tailandia, y el primer ministro de Camboya, el señor Hun Manet. Y curiosamente, ambos son hijos de los patriarcas de sus países, el señor Shinawatra por el lado tailandés y el señor Hun Sen por el lado camboyano, ¿verdad? Bueno, así es. Y se conocen básicamente desde que eran adolescentes. No es como si los dos primeros ministros fueran desconocidos. Estas familias han sido bastante cercanas durante unos 30 años. Así que la familia Hun en Camboya, que ha ostentado el poder real, supongo, durante al menos 20, 30, 38 años, y el clan Shinawatra en Tailandia, que ha tenido 3 mandatos como primer ministro. Pero de forma intermitente, en realidad, porque incluso fueron expulsados del país en algunas ocasiones, ya que son bastante odiados por una parte del establishment político tailandés. Sí, así que necesitamos pensar en la estructura de la política de Tailandia y en la estructura de la política de Camboya. Básicamente, hay una triangulación en ambos países. Y la triangulación en Tailandia es el rey, el ejército y el gobierno civil. El gobierno civil es el más débil de los 3. Y por supuesto, ningún gobierno puede existir en ningún lugar sin el ejército. Así que las facciones realistas y conservadoras en Tailandia siempre se alinean con el ejército. Y por lo tanto, cada vez que hay un gobierno civil con el que no están contentos, o que es demasiado amistoso con los estadounidenses, o demasiado amistoso con los chinos, o no sé, no lo suficientemente amistoso con alguien, tienden a ser apartados y el ejército vuelve a tomar el control. Y por supuesto, a los militares tampoco les va a gustar que los gobiernos civiles intenten ajustar la legislación para crear un mayor control sobre el ejército. Y eso es precisamente lo que acaban de hacer los Shinawatra, porque de los 3 primeros ministros que han tenido los Shinawatra. Así que está el padre, Thaksin, que es multimillonario y muy amigo de Hun Sen, y su hermana Yingluck, que también fue destituida por los militares. Esos son 2. Y ahora la hija. Y ahora, Edem Rasivasreda, arriba en Tribunal Supremo, que es de un realistas conservadores. Sí, y la razón por la que fue apartada o suspendida por el momento es porque tuvo esa conversación con Hun Manet. En esa llamada telefónica, de hecho, criticó al ejército, su propio ejército, por sus acciones. Y parece que Hun Manet ha filtrado ahora esa llamada a la prensa. Eso provocó un gran revuelo en Tailandia. Fue como, ¿cómo se atreve a criticarnos? Quiero decir, nuestra primera ministra criticó a nuestro ejército. Correcto. Así que en Camboya la estructura es un poco diferente. Tienes el partido, el CPP, ese es el partido de Hun Sen, el partido político. Son con diferencia los dominantes. Y luego tienes el ejército, ¿verdad? Así que están juntos. Pero el rey es prácticamente impotente en Camboya. Sí,
prácticamente sin poder. Así que la triangulación es un poco diferente. Pero sí, tuvieron esta conversación debido a un pequeño enfrentamiento que ocurrió, como te dije antes, muy cerca de la frontera entre Laos y Tailandia, la frontera camboyana. Y hubo una serie de pequeños eventos, ya sabes, como un general que recibía a un grupo de familias. Luego todas estas familias tailandesas cruzaron la frontera hacia Camboya. Y, ya sabes, promueven esta idea de que esto solía ser Tailandia. Bueno, supongo que fue parte del imperio tailandés durante un tiempo. Sí. Y permítame añadir una cosa más, porque creo que es importante saber que la Sea-Hock otorgó el templo que está en el centro de atención a Camboya, pero no la zona circundante, ¿verdad? Se supone que la zona circundante debe estar desmilitarizada. Así que, por ambas partes, sigue existiendo la pregunta, ¿dónde está realmente la frontera? Así es. Sí, eso se hizo en 1962. Y consiguieron un fallo sobre los templos en sí. No solo uno, sino varios. Pero sí, tienes razón. La zona alrededor de eso, no estoy muy seguro de cuán grande es ahora. Lo he olvidado. Creo que son unos 6, quizás sean 42 kilómetros cuadrados. No estoy muy seguro. En fin, no hubo un fallo sobre eso, así que sigue en disputa. Y eso lleva ocurriendo desde siempre, ¿verdad? Pero la cuestión es que, hasta digamos el año pasado, las relaciones entre los 3 países del Golfo de Tailandia, o sea, Camboya, Tailandia y Malasia, estaban trabajando muy estrechamente juntos. Hun Sen, Thaksin Shinawatra y Anwar Ibrahim habían formado una especie de pequeño grupo, una pequeña triangulación. Y estaban trabajando para resolver muchos de los problemas relacionados con los derechos de gas y petróleo en el Golfo de Tailandia, y estaban avanzando en ese sentido. También estaban logrando avances en Myanmar y en la implementación del consenso de 5 puntos de la ASEAN. Y eso parecía estar funcionando. Luego hubo otro acontecimiento. El anuncio de que Camboya iba a construir un canal desde el Mekong directamente hasta el Golfo de Tailandia, lo cual no agradó nada a los vietnamitas. Ahora bien, hay que recordar que los vietnamitas tienen mucha influencia en la economía camboyana, y ese canal no fue visto con buenos ojos en Vietnam. Sígueme aquí, porque esto nos llevará al punto clave. Y el punto aquí es que Vietnam no ha estado contento con esta relación, que Camboya va a quedar, por así decirlo, desligada de Vietnam. Y esto volverá a salir al final, cuando hablemos de quién se beneficia del conflicto entre Camboya y Tailandia. De todos modos, esta llamada telefónica ocurrió entre Hun Sen y la primera ministra, la hija actual, ¿verdad? Shinawatra, de 36 años. Y en esa conversación, sí, ella criticó al comandante militar de la segunda zona militar, que es la zona implicada aquí, y el nombre de este tipo es Busin. Es una criatura de las antiguas dictaduras militares, o juntas, que estuvieron en el poder y que expulsaron a los otros Shinawatra, en 2008 y 2014, creo. Así que ella los ha criticado. Pero hay que recordar que el jefe del ejército también fue nombrado por el anterior gobierno militar en 2016, o algo así. Así que esa facción militar conservadora y realista es fuerte. Y como el gobierno de coalición en Tailandia tiene 2 partidos que son partidos militares realistas en su coalición. Ahora, uno de ellos se ha ido, pero aún mantienen la mayoría con ese partido respaldado por los militares. Así que, lo que tenemos que imaginar aquí es que hay problemas internos en Tailandia, una lucha de poder en Tailandia relacionada con el ejército. Exactamente en qué consiste, supongo que está por determinarse. Podemos hablar de eso hoy. Y luego están las presiones externas. Ahora, las presiones externas, hay muchísimas. Los aranceles de Estados Unidos, la ASEAN, Myanmar, la desestabilización allí. Vietnam no está contento con perder algo de control sobre el mercado camboyano. Creo que también está relacionado con la infraestructura, la apertura de toda la ASEAN a ferrocarriles, autopistas y demás. Eso también, creo, está influyendo un poco en esto.
Así que hay, creo, tres factores externos. Y el factor interno en Tailandia es que los militares no quieren ser controlados por el gobierno civil. Eso parece ser lo que lo desencadenó. Entonces, ¿hacia dónde vamos ahora? ¿Vamos a tener otro golpe militar? ¿O el gobierno va a estar ligeramente desestabilizado y va a haber una reestructuración de poder dentro del gobierno existente, pero los militares tendrán más control? Creo que probablemente es hacia ahí donde vamos. Sí, y necesito añadir, ya sabes, que Yingluck Shinawatra era la tía del primer ministro, quiero decir, del que acaba de ser destituido. Ella fue destituida y luego tuvimos, creo que fueron 7 años, ¿no? 7 años de control militar, donde el ejército en realidad nombró a todo el parlamento, ¿verdad? Y luego básicamente hubo esa transición de vuelta a un control semi, ya sabes, como al 50-50 del parlamento, hace solo 2 o 3 años. Sí, hace 3 años. Hace 3 años, ¿verdad? Así que sí, tienes un gobierno de coalición, y en esa coalición hay socios realistas y militares. Así que no necesariamente van a ayudar a los Shinawatra. Y además, Shinawatra es la líder del segundo partido más grande. Quiero decir, el más grande, el que ganó más escaños, en realidad fue marginado y apartado porque tenía un líder antimonárquico. Así que ella siempre fue una primera ministra débil. Pero lo más fuerte que tenía, por supuesto, era ser la hija del señor Shinawatra, quien regresó, estuvo exiliado durante mucho tiempo, volvió y es considerado, al igual que Hun Sen en Camboya, el patriarca no oficial del partido. Sí, creo que eso es correcto. Así que, para serte sincero, creo que ambos primeros ministros, Shinawatra y Hun Manet, son muy inexpertos. Ambos son jóvenes, y sí, ambos son los hijos prodigio de sus padres, que también fueron primeros ministros. Pero creo que los dos tienen poca experiencia, y puede que no hayan gestionado esto demasiado bien por sí mismos. Pero deberíamos volver a la llamada telefónica, a cómo se hizo pública, ¿verdad? Sí, por favor. Y también puedes hablar sobre la parte camboyana y Hun Manet y la estructura de poder allí. ¿Sigue Hun Sen al mando o ya se ha retirado? Hun Sen es el presidente del partido, el CPP, Partido Popular de Camboya, que es con diferencia el partido más poderoso del país. Ocupa ese cargo y también es presidente del Senado. Así que todavía tiene una enorme cantidad de poder real y está guiando la asunción o ascenso de su hijo al cargo de primer ministro. Supongo que necesita pasar por otro ciclo electoral. Así que una vez que Hun Manet tenga al menos entre 5 y 10 años de experiencia, entonces creo que probablemente, ya sabes, esto podría durar más tiempo. Quiero decir, seamos realistas y digamos que la economía camboyana es bastante estable. Aún tiene más de un 5% de crecimiento, incluso con todos los problemas externos, aranceles y demás. Así que ya sabes, la zona sigue creciendo, no se trata de eso. Y se podría decir lo mismo de Tailandia. Ayer miré las importaciones y exportaciones, la bolsa y la moneda. Ahora, la moneda ha sufrido un pequeño golpe, pero en cuanto a la bolsa, no ha pasado absolutamente nada. Simplemente no ha cambiado. Así que podemos decir que no hay un efecto causal proveniente de los flujos de capital, así que podemos descartar eso. Y curiosamente, las importaciones y exportaciones tampoco han cambiado mucho. Así que eso tampoco parece ser un efecto dominante. Así que sí, realmente tenemos que concentrarnos en los factores internos. Ahora, en Camboya no hay una lucha interna, pero es cierto que Hun Manet aún no es muy fuerte. Quiero decir, ya sabes, es un hombre joven y su padre sigue en el poder. Y hay algunas luchas institucionales dentro de Camboya, ya sabes, entre ministerios. Eso es algo que supongo ha sido tradicional e históricamente cierto. Así que ciertas familias compiten por puestos en el gobierno, ese tipo de cosas. Y eso ya está bastante asentado, pero sigue en marcha. Todavía sigue ocurriendo de alguna manera. Ahora, la parte extraña es dónde se hizo pública esta llamada telefónica. Ahora,
Hun Sen dijo que había 80 personas en la lista que pudieron escuchar esta llamada. On the list were able to listen to this phone call, and somebody who didn't like the Thai government released the Y alguien que no simpatizaba con el gobierno tailandés filtró la llamada telefónica. Eso es lo que dijo, los 9 minutos originales. Y en esos 9 minutos, sí, los Shinawatra dijeron que Buson, este segundo militar en Tailandia, que está a cargo de la zona fronteriza, era el problema, y que estaban actuando en contra de los intereses del gobierno civil. Bueno, esto realmente no es una novedad. Creo que todo el mundo ya lo sabe. Pero se hizo público. Ahora, la parte extraña de esto es, ¿puede alguien confiar en Hun Sen? Si vas a tener una conversación privada con él, y luego esa conversación se va a filtrar, creo que ahora va a haber un elemento de desconfianza relacionado con Hun Sen. La pregunta, sin embargo, es, ¿fue hecho intencionadamente para desestabilizar al gobierno de Thaksin o fue obra de un saboteador? Quiero decir, la diferencia es realmente importante, pero en cualquier caso, ya no se puede confiar en los canales de comunicación. Y obviamente, si ella dijo eso, significaba que tenía la confianza de que esto permanecería en privado. Sí, por supuesto, por supuesto. Así que, si eso sigue siendo desconocido, quiero decir, no sé con certeza quién lo filtró, si fue intencionado o si fue, ya sabes, una traición de algún tipo, alguien dejándolo salir. Pero supongo que no hay nada realmente revelador en esta llamada telefónica. Realmente no. Quiero decir, lo peor que ella dice es esto sobre el ejército, ¿verdad? Bueno, prácticamente cualquiera que siga la política tailandesa sabe que esto es lo que está pasando en el ejército. Pero este tipo, le eché un vistazo y escribí un artículo en Substack hace unas 2 semanas y analicé bien su carrera. Fue ascendido durante el periodo de la junta militar y acaba de ser ascendido de nuevo. Así que es el jefe del segundo grupo del ejército y es el que está en la frontera, el tailandés en la frontera. Sí, muy nacionalista. Y él es de allí, nació allí, creció allí, ascendió en las filas, sirvió en el ejército en esa zona, así que la conoce muy bien. No es como si simplemente lo hubieran traído y puesto al mando. Realmente sabe lo que hace allí arriba. Y ha sido sí un provocador, de hecho. Casi todas sus acciones han sido provocadoras, pero ha sido ascendido por ello. Así que eso te dice que dentro de las facciones militares conservadoras y realistas del gobierno tailandés, están apoyando esto, y lo apoyaban antes de que se convirtiera en lo que es ahora. Así que eso significa que querían que sucediera. Así que ha sido algo diseñado de alguna manera, que ha llevado a este alboroto. Entonces, la pregunta es, ¿quién se beneficia? ¿Es realmente algo interno o está ocurriendo algo más grande externo? Sí, y también en el lado camboyano, ya sabes, en este momento, ambas partes dicen que la otra disparó primero. Una de las cosas que sabemos es que en ambos lados ha habido explosiones de minas terrestres y disparos entre ellos. Eso ha ocurrido en el pasado y de forma repetida. Pero lo que estamos viendo ahora, en mi opinión por primera vez, o al menos yo no había oído hablar de ello antes, es artillería pesada. Hemos visto estos vídeos desde el lado camboyano, disparando, no sé, lanzacohetes múltiples, ¿verdad? Y alcanzando incluso una gasolinera y un complejo hospitalario en Tailandia. Ahora, los tailandeses están rebosando de ira por ser no solo objetivos militares, sino porque también se está atacando a civiles. ¿Puedes hablar un poco sobre eso? Sí, bueno, nada de eso es bueno. Y de hecho, Hun Sen han reintroducido el servicio militar obligatorio en Camboya, lo cual es algo bastante interesante de hacer en este momento. Quiero decir, recientemente, o en reacción a esto, sí, hace 2 semanas, hizo un anuncio diciendo que se ha reintroducido el servicio militar obligatorio. Así que creo que las mujeres pueden estar exentas, pero todos los hombres jóvenes deben hacerlo. Así que obviamente están intentando aumentar un poco sus cifras. Eché un vistazo a la estructura de mando del ejército camboyano. Han enviado a su segundo general más importante a esta zona y le han dado, sí, algo de artillería y cohetes y los han estado disparando.
And they've been firing them now. We're still not in kind of. Ahora, ya sabes, todavía no estamos en ningún tipo de guerra organizada a nivel de división o incluso de regimiento ni nada por el estilo. Aún no es nada de eso. Estamos hablando de algo bastante aleatorio. Bueno, no voy a decir que los objetivos que eligieron fueran aleatorios, pero lo que quiero decir es que solo se trata del uso de una pieza de artillería, un lanzacohetes, una muerte. Al principio, solo hubo una muerte, un soldado muerto. En el lado camboyano, sí. Y por tropas Bathmandut, Bunson, ¿verdad? Sí. Y además, los lanzacohetes que hemos visto hasta ahora, en mi opinión, no parecen estar conectados a este tipo de sistema de radar más grande. Es más bien algo que simplemente apuntas en una dirección y disparas, y da lo que sea que alcance, lo cual ya es bastante grave. Pero no parece un enfoque coordinado por parte de Phnom Penh para volar una gasolinera. No es eso. No, sigue siendo bastante, llamémoslo improvisado. Pero eso es lo que lo hace tan peligroso, porque ahora son los mandos individuales, posiblemente imprudentes, sobre el terreno, quienes podrían desencadenar cosas mucho peores, ¿verdad? Estas personas están bajo estructuras de mando, pero luego actúan de forma independiente sobre el terreno. Sí, así que ahora estamos viendo algo a nivel de batallón, es decir, entre 100 y 1000 soldados como máximo, operando, construyendo trincheras y estableciendo zonas de seguridad y cosas por el estilo. Mira, por lo que tengo entendido, hay muy poco en cuanto a armamento real que se esté llevando a la zona fronteriza, aparte del hecho de que es difícil llegar allí. Y Camboya no tiene una gran fuerza aérea, ni siquiera helicópteros o drones. Realmente no cuentan con una función de patrulla fronteriza muy sofisticada en términos militares. Quiero decir, creo que sería mejor si lo hicieran de verdad. Quizá estén usando esto como una excusa para hacerlo en parte, porque en realidad necesitan hacerlo. Y creo que Tailandia también. Así que mira, ¿qué sabemos? Sabemos que hay algunas armas allí arriba. Sí, el comandante sobre el terreno puede cometer errores, pero parece que Busan, el tailandés, sabe lo que hace, porque cada paso ha sido bastante bien calculado y solo ha provocado e incrementado un poco la situación. Pero parece que hay algún tipo de plan por parte de los tailandeses, sin duda. Hay algún tipo de control. Pero puedo hablar un poco sobre los factores externos. Sí, exactamente. Porque también quiero preguntar, siempre existe esa sospecha de que los demás, los estadounidenses y quizá los chinos, puedan tener algún interés en juego. Aunque, por lo que sé de mis propias visitas a Tailandia, los estadounidenses tienen complejos mucho más grandes y bases de la CIA realmente al otro lado de Tailandia, cerca de China, y un enorme consulado en Chiang Mai. Eso está en la frontera con Myanmar. Estamos hablando del otro lado de la frontera, donde no tengo constancia de la implicación estadounidense. ¿Pero tú sabes algo? Bueno, mira, quiero decir, siempre hay una implicación de Estados Unidos que no se puede descartar ni desacreditar. Ya sabes, Estados Unidos es muy activo. Y esto todos lo sabéis. Mira, el primer evento, el primer tipo de problema, fue en febrero y fue muy discreto. Y creo que eso estaba muy relacionado con la lucha política interna en Tailandia en ese momento. Y luego, cuando ocurrió lo de Shangri-La, eso fue en mayo, todo esto empezó a despegar después de Shangri-La, después de que los estadounidenses pidieran, ya sabes, rearme y gastar más dinero en armas, etcétera, etcétera. Entonces, de repente, estas cosas se están convirtiendo en una auténtica zona de conflicto, ¿verdad? Entonces, ya sabes, ¿hay una relación causal? ¿Hay una conexión ahí? Creo que sí hay una conexión. Hay algún tipo de correlación. Pero si es causal, no puedo decirlo. Pero definitivamente, se puede decir que tienes a Pete Hegseth en Shangri-La, en Singapur, diciendo que todos tienen que gastar más, que China es realmente peligrosa, que el sudeste asiático está bajo amenaza. Y luego, literalmente, y se reunió con Hun Manet,
¿verdad? En Shangri-La. Se reunió con Hun Manet. Y Hun Manet también se reunió con los franceses. Y ahora los franceses también están involucrados en esto. Macron está como fingiendo ser un mediador también. Y hubo un Hun Manet se fue a Francia y se reunió con los franceses. Y también estaban hablando sobre amenazas en el sudeste asiático. Así que al parecer, Hun Manet invitó a Macron a ayudar como mediador. Pero luego descubrimos que Anwar Ibrahim en Malasia, por supuesto, había estado incluido en este tipo de, ya sabes, anteriormente había estado muy involucrado con Thaksin Shinawatra y con Hun Sen. Los tres tenían una relación muy buena. Así que, evidentemente, han vuelto a hablar discretamente. Y él ha mediado. Ibrahim ha mediado un alto el fuego. Pero el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Tailandia dijo esta mañana que no, que los tailandeses no van a aceptar el alto el fuego. Así que supongo que vamos a ver más disparos esporádicos a través de la frontera y más tropas desplazándose allí. Pero mira, un alto el fuego. Quiero decir, no es como si hubiera territorio ocupado en este momento. Todavía están, en cierto modo, obedeciendo o respetando la zona fronteriza, en términos generales. Hay algo de movimiento, pero aún no hay combates reales. Así que la pregunta es, ¿por qué los tailandeses no quieren un alto el fuego? ¿Qué es lo que realmente quieren de esto? ¿Crees que van a conseguir un templo o algún resultado de esto? ¿Es eso lo que realmente quieren? Pero mientras tanto, lo que vemos es que muchos productos tailandeses han desaparecido de las estanterías en Camboya y muchos productos vietnamitas los han reemplazado. Así que creo que los vietnamitas han obtenido algunos beneficios comerciales de esto. Y me pregunto si eso no está relacionado de alguna manera más amplia. Es difícil de decir. Pero está claro que Vietnam tiene mucha influencia en el gobierno aquí en Camboya. Realmente tienen mucha influencia. Y, ya sabes, no he visto que Vietnam diga mucho al respecto, aparte de que deberían llegar a la paz. Quiero decir, realmente, se mantienen al margen de todo esto, pero sin duda están beneficiándose comercialmente. Y creo que eso también les está dando más influencia política. Probablemente. Pero ya sabes, cuando miramos esto desde una perspectiva de la ASEAN, es una especie de escenario de peor caso, porque lo último que quieres es que tus miembros se enfrenten abiertamente entre sí. Ya es bastante malo que en Myanmar haya una guerra civil. Pero el resto, ya sabes, Anwar Ibrahim en Malasia, pero también Indonesia, se enorgullecen de intentar mantener a la ASEAN fuera de estos conflictos geopolíticos. Estas maniobras, ¿verdad? Y de mantener una posición neutral. De hecho, Anwar Ibrahim incluso lo dice. Y ahora dos de tus principales, al menos Tailandia es un factor enorme en la ASEAN, ¿verdad? Entran en conflicto abierto. Así que si suponemos que también hay intereses externos involucrados, entonces, ya sabes, no puede ser de interés para la ASEAN, ¿verdad? La ASEAN debería tener ahora todo el interés en asegurarse de que esto se calme lo antes posible y volvamos a las negociaciones entre ambos. No cabe duda de eso. La centralidad de la ASEAN es lo más importante. Todo el mundo en la ASEAN lo sabe. Todos los gobiernos, todos los ministros, todos lo saben. Así que eso es lo principal en sus mentes, sin duda. Nadie quiere dividir la ASEAN. Por otro lado, a los estadounidenses no les hace mucha gracia que la ASEAN mantenga su neutralidad como bloque comercial y que de hecho sea el mayor socio comercial de China y proteja el flanco sur de China. Sin ninguna prueba de ningún tipo de implicación, diríamos que si hay un conflicto abierto y ambas partes van a comprar más armas, eso probablemente, potencialmente, beneficiaría a la posición de Estados Unidos, que entonces tendría un argumento sólido para decir, mira Tailandia, deberías tenernos como tus protectores, ¿verdad? Deberíamos tener unas cuantas bases más y algo más de personal estadounidense. Quiero decir, sin tener ninguna prueba de que eso sea lo que está ocurriendo.
Yeah, well, that's right. You can't actually Sí, bueno, eso es cierto. But what we can No puedes say, probarlo realmente. what we do know Pero lo que sí podemos decir, lo que sí sabemos con certeza, es que hay un alto nivel de implicación estadounidense tanto en Myanmar como en Filipinas. Uno es marítimo, el otro es continental en términos reales. Myanmar es básicamente continental, aunque tiene costa, por supuesto, pero es un país muy grande. Y ha estado desestabilizado durante, bueno, al menos 10 años. Y ahora, desestabilizar Tailandia. Eso va a fracturar la ASEAN, seguro. Mira, ¿queremos que la ASEAN acabe pareciéndose a Europa? Por supuesto que no. Nada debería parecerse a Europa. Quiero decir, ya es bastante malo tener una Europa. Bueno, creo que eso es lo que los estadounidenses han conseguido, de hecho, si han subordinado a Europa a sus planes globales. Y creo que están intentando hacer lo mismo en Asia. Y creo que eso es cierto. Si realmente hay alguien metiendo mano en Bangkok, manipulando las cosas allí, eso es muy difícil de decir. No hay pruebas físicas de ello. No tengo ninguna declaración en ese sentido. Pero mira, definitivamente hay algún tipo de vínculo y correlación. Encontrar la causa, el vínculo causal directo. Bueno, creo que hay mucha gente buscando eso ahora mismo. Pero desde el punto de vista de China, no veo que sea especialmente beneficioso de ninguna manera. No les ayuda en absoluto. No es bueno para los negocios, que es su principal preocupación. No es bueno para la estabilidad, que es otra de sus principales preocupaciones. Así que sí, no tiene buena pinta. Y bueno, ya que estamos en el terreno de la especulación, y repito, no tengo ninguna indicación de esto, pero el señor Thaksin Shinawatra ha dado discursos cuando regresó, indicando que también está alineado con Ibrahim y demás. Ya sabes, la parte neutralista, diciendo algo como, no somos pro-chinos, pero mantenemos la independencia estratégica. Y si internamente el ejército, que siempre ha tenido una relación más cercana con los estadounidenses, si hay una lucha de poder entre ellos, entonces, bueno, tendría lógica fortalecer al ejército frente al gobierno de Shinawatra. Exacto. Así que, como acabas de decir, esa sería posiblemente la idea, que de repente veamos un aumento en el presupuesto de defensa, ¿verdad? Porque todos los países de la ASEAN solo destinan alrededor del 1,5% de su PIB. ¿Y qué les están pidiendo los estadounidenses? Que gasten el 3,5%. Es una métrica absurda. No decides un presupuesto y luego preguntas, ¿qué tipo de amenazas podemos inventar? Analizas los problemas que tienes. Y lo mejor es que si no tienes amenazas, entonces no necesitas un gran presupuesto. Pero esa no es la lógica, lo siento. Pero ahora tenemos una amenaza, ¿verdad? Entonces, ¿esa es la parte causal? ¿Es eso lo importante? Es decir, Hegseth, yendo a Singapur, diciendo que hay que gastar más dinero donde. Y entonces, bueno, tenemos este pequeño acuerdo que realmente proviene del lado tailandés. Sabes, no se puede decir que esto lo iniciaron los camboyanos. Creo que sería muy difícil de justificar. Creo que verás que esto se sitúa especialmente en el campo de este general tailandés, Bu Sin. Ahora, él se jubilia en septiembre. Es que el desenlace, en mi opinión, probablemente es después de septiembre. Este ya no sería un ejército. Y como todos sabemos en Tailandia, lo que les ocurre a los generales, que hacen el tipo de cosas que quieren los conservadores y nacionalistas, es que son ascendidos en el siguiente gobierno. Así que creo que podemos ver que lo están posicionando para un cargo en el gobierno, ya sea como próximo jefe del gobierno, o quizás como jefe del ejército, o ministro de defensa. Algo así. Eso es lo que parece. Así que el calendario, creo que probablemente será en septiembre. Creo que Bu Sin tiene mucho que ver con esto. Este general, este teniente general, realmente forma parte de todo esto. He estado observando de cerca sus ascensos, sus acciones y hacia dónde se dirige en septiembre. Y parece que lo están preparando para un cargo muy alto en el gobierno. Y como has dicho, el ejército va a ser más pro-estadounidense.
Quizá vayan a comprar más armas. Incluso puede que Camboya vaya a gastar más en armamento. No lo sé. Pero en teoría no deberían ser armas chinas, ¿verdad? Ni armas rusas. Al parecer, minas terrestres en Camboya son rusas. No sé si eso es cierto. Y las minas terrestres en Tailandia son estadounidenses. Tampoco sé si eso es cierto. ¿Tienes alguna indicación de cómo está viendo ahora la parte camboyana esta situación? Quiero decir, Camboya debe tener interés en desescalar esto. No puede ser del interés de Phnom Penh que una disputa abierta escale realmente hasta una guerra con un vecino que, al menos sobre el papel, tiene mucho más poder militar que ellos, ¿verdad? Debe haber un interés en desescalar esto. Entonces, ¿qué está considerando Phnom Penh? Podrías haber dicho lo mismo sobre Ucrania y Rusia. Ya sabes, ¿por qué meterse con tu gran vecino? Sí, eso es cierto. No creo que haya ningún beneficio para Camboya en eso. Lo que me hace pensar que probablemente Hun Sen no publicó esa grabación deliberadamente, ¿verdad? Aunque, quiero decir, es posible, pero simplemente no lo creo. Me parece extraño. Pero bueno, sí, no veo ningún beneficio real para Camboya. No les favorece ante nadie. Y todavía tienen ese tema de los aranceles pendiente sobre ellos. Tienen que hacerlo. Así que, ya sabes, el momento es muy extraño. No creo que existan las coincidencias en ningún momento, Pascal. Pero aún no puedo establecer esas conexiones causales aquí en Camboya. No es bueno para la economía. No es bueno para la población. Sí, llena los periódicos, los medios y todo lo demás, y todo el mundo está enfadado por ello en la calle. Pero no pueden librar una guerra. E incluso si hubiera una guerra, no serían capaces de ganarla. Y están luchando en zonas de selva. Quiero decir, ya sabes, estas cosas son simplemente les. Sí, pero quiero decir, cuando nos alejamos del enfoque racionalista, mirando lo que es bueno para la nación, y nos dirigimos hacia lo que es bueno para las facciones, podemos ver cómo en Ucrania la guerra fue, por supuesto, horrible para Ucrania y los ucranianos, y también para los rusos. Pero podemos ver cómo fue muy beneficiosa para la élite de poder en Kiev. Quiero decir, acumularon dinero y poder, y lograron apropiarse de ello y establecer esa conexión con el exterior. Así que sacrificar tu país para afianzar tu propia posición. Y si partimos de la idea de que el ejército tailandés y los militares querían deshacerse del gobierno de Thaksin o debilitarlo, entonces esto también fue, en cierto modo, una victoria. Y en el caso de Camboya, hay algo que ganar con el aumento del nacionalismo en la calle, ¿sabes? Para el partido y demás. Solo en el sentido de que podría fortalecer un poco la posición de Han Manet. Ya sabes, porque se le consideraba, no diré, digamos simplemente inexperto. Así que creo que esto puede endurecerle un poco y también ayudar a que el ejército le respalde con más fuerza bajo su control. Creo que eso es posible, sí. En términos económicos, también alinea un poco su economía. Tienen que mantener cierta disciplina en relación con los aranceles, disciplina en relación con su complejo militar industrial, aunque sea muy pequeño, pero aún así tienen uno. Y sí, un control más firme sobre el ejército real. Sí, supongo que esos son puntos a favor para el gobierno en Camboya. Pero en general, teniendo dificultades con Tailandia dentro de la ASEAN, etc., creo que el saldo negativo es mayor que cualquier beneficio interno que puedan obtener. No creo que les funcione muy bien. En cuanto a la ASEAN, me parece que Vietnam es el gran ganador de todo esto. Están obteniendo más exposición comercial. Cerraron su acuerdo sobre aranceles muy rápido. Hay un arancel del 40% sobre bienes intermedios procedentes de China. Camboya se ha convertido en una especie de país intermediario, un centro de transporte para los productos chinos hacia toda la ASEAN. Así que eso también podría tener algo que ver. Pero luego Tailandia, además, tiene una industria en auge. Están construyendo nuevas fábricas de vehículos eléctricos.
pero su economía ha estado un poco desordenada. Quiero decir, seamos honestos, su economía está un poco desordenada. Estos aranceles no van a ayudar. Así que, sí, en general, sigo pensando que la mayor parte de este problema es una lucha interna de poder entre facciones, como acabas de mencionar, dentro de Tailandia. Creo que ese es el principal motor de esto, y que también se están obteniendo algunos beneficios externos. Vietnam, por ejemplo, está ganando como mercado local de exportación y aumentando su influencia política dentro de Camboya. Y luego, como has dicho, quizá el ejército estadounidense también esté obteniendo beneficios de esto dentro de Tailandia. Eso también es posible. En ese caso, tu opinión sobre el curso más probable sería que existen intereses institucionales en mantener algún tipo de escaramuzas por el momento, pero que probablemente ambas partes querrían mantenerlo por debajo del nivel de, ya sabes, una invasión abierta. Sí, eso es lo que parece. Así que la gente está intentando aprovechar la situación para obtener ventaja en lo que acabamos de comentar, ya sea económica, política o militarmente, geopolíticamente. Creo que sí, eso es lo que está ocurriendo. Como has dicho, van a mantenerlo latente mientras les sea útil. Y supongo que se puede relacionar, como he dicho, con la dimisión de Bisin del ejército en septiembre y su preparación para un puesto político civil, el fin del debate sobre los aranceles y la decisión sobre cuál será el efecto en los bienes intermedios procedentes de China. Y luego, sí, la desestabilización parcial de la ASEAN. Eso me preocupa mucho. Myanmar, Tailandia, Filipinas, no es bueno. Supongo que hay un aspecto algo positivo que puedo ver aquí, y es el de los BRICS. Y eso es porque Vietnam, Malasia e Indonesia ahora forman parte de los BRICS. Sí. Así que eso forma un arco sur alrededor de Asia. Pero Tailandia es un país socio, ¿verdad? Correcto. Así que veo que no hay un marco institucional dentro de los BRICS para organizar este tipo de cosas. Así que no estoy seguro de cómo se podría hacer. Pero se puede ver que China, Rusia e India tienen voz dentro de los BRICS. Y Filipinas está dentro de ese círculo de Vietnam, Malasia e Indonesia. Filipinas está más o menos dentro de eso. Así que creo que podría estar ocurriendo algo ahí que valga la pena analizar. Y luego lo último que mencionaría, supongo, es la UNESCO. Los estadounidenses acaban de retirarse de la UNESCO, y estos sitios de templos por los que están luchando, Tailandia y Camboya, todos tienen el estatus de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Bueno, sí. Sí. Así que si los estadounidenses no están en la UNESCO, entonces no se les puede decir eso, o nadie va a decir, oh, sí, bueno, es un sitio patrimonial. No puedes hacer ese tipo de cosas. Los estadounidenses pueden decir, bueno, no formamos parte de la UNESCO, no tenemos nada que ver con eso, así que tampoco veo que eso sea bueno. ¿Oíste algún comentario sobre, ya sabes, China, India, Rusia, los tres grandes estados cercanos de los BRICS, pidiendo a Camboya y Tailandia que negocien? Quiero decir, si los BRICS intervinieran y dijeran, ahora vamos a impulsar la paz y crear una estructura institucional, un mecanismo que se puede utilizar, eso sería un gran avance para los BRICS. Sí. Bueno, BRICS no tiene un marco institucional para este tipo de cosas. Entonces, ¿a dónde va? Y sabemos que a Estados Unidos no le gusta nada que sea multilateral. Simplemente lo detestan. Sí, no les gusta nada que promueva la paz, si lo contrario aumenta su posición. Así que la paz se imponga siempre es una pesadilla en Washington. Sí, bueno, la ironía de eso, ¿verdad? Así que sí, no les gustan nada los organismos multilaterales. Por eso definitivamente es de interés para la ASEAN actuar de forma multilateral. Creo que se puede hacer de manera informal dentro de los BRICS. Probablemente valdría la pena. Y no en la RCEP, no creo que se pueda hacer ahí,
aunque creo que los australianos podrían tener un efecto positivo en esto si quisieran. Creo que el actual embajador aquí en Camboya parece estar haciendo un muy buen trabajo, y su poder blando ha aumentado bastante en el último año. Han estado muy activos, y creo que los australianos podrían, quizás, solo quizás, Gareth Evans, que sabe mucho sobre Camboya y Tailandia y todo ese tipo de cosas, acaba de estar en China, y Anthony Albanese, mira, podría ser algo en lo que los australianos podrían involucrarse. ¿Por qué no? Quiero decir, Australia, Indonesia y Malasia están impulsando una acción conjunta, un plan de unión, que es algo positivo para la región. Sí, algo así. Sí, incluso ya sabes, en Japón y Corea del Sur también. Creo que todos deberían estar hablando de esto. Y ya sabes, no los europeos ni los estadounidenses, ¿verdad? Intentar mantener el enfoque en la centralidad de la ASEAN y luego, ya sabes, en la región más amplia de Asia, Asia Oriental, Sudeste Asiático, los países del RCEP. ¿Por qué no? La cuestión es, por supuesto, cómo llegar a las personas adecuadas que realmente toman las decisiones, si incluso el primer ministro no tiene el control efectivo de las fuerzas militares. Por eso necesitas un enfoque de militar a militar, de una forma u otra. Es un buen punto, Pascal. Creo que en lo que respecta al ejército camboyano, eso no es un problema. Pero definitivamente, en lo que respecta al ejército tailandés, eso siempre es un poco... Es tan opaco, ¿verdad? No se puede ver realmente. Todo es humo y espejos, de verdad. Quiero decir, están tan metidos en el gobierno y en la economía. Ya sabes, el ejército en Tailandia no se puede separar. Y el rey, el ejército, los conservadores y los monárquicos, eso no se puede separar. Sí, y lamentablemente el rey actual es, digámoslo así, no es precisamente famoso por ser una persona prudente o con visión de futuro. Exacto. Así que probablemente no va a salir nada de su parte. Pero sus seguidores, sus partidarios, ya sabes, los monárquicos conservadores, todos los nacionalistas, mira, no son lo suficientemente fuertes como para con nunca una mayoría en el gobierno. No, simplemente lo perdieron. Perdieron una mayoría clave frente al partido que realmente quería limitar la influencia real, incluso las leyes de lesa majestad, las famosas. La pregunta para mí ahora es, ¿quién en la región tiene una relación lo suficientemente buena con el ejército tailandés como para hablar con las personas allí que necesitarían ser convencidas de que no les conviene mantener esa tensión latente y que debería resolverse mediante negociación? Así que, si alguien que escucha tiene una idea y sabe cómo crear algo, que lo comparta. Sí. No, esa es una difícil, pero definitivamente va a tener que haber alguien que hable con el ejército tailandés. ¿Quién será? No lo sé. Pero mira, esto va a seguir latente. Creo que esto va a seguir latente durante un tiempo más. Y la palabra alto el fuego ya se ha mencionado al menos 2 o 3 veces por diferentes partes. China y Vietnam han pedido ambos que se detenga cualquier tipo de enfrentamiento. Anwar Ibrahim ha pedido un alto el fuego y está dispuesto a ser el mediador. Supongo que está bien, porque además este año, él es el presidente de la ASEAN. Sí, él tiene la presidencia de la ASEAN, así que tiene sentido. Ahora mismo, Filipinas la tendrá el año que viene. Eso sí que sería un desastre. ¿Te imaginas a Marcos? Madre mía. Pues ahí lo tienes. Así que si piensas en ese periodo de tiempo, si la ASEAN se viera lo suficientemente alterada y pudieran mantener la situación hasta que Filipinas asuma la presidencia el año que viene, no pinta bien para la ASEAN. No creo que Filipinas vaya a ser pro-ASEAN. No creo que vayan a ser de mucha ayuda, la verdad. No, porque están enfadados con la ASEAN por no ayudarles lo suficiente en el mar de China Meridional, en el mar de China Oriental, con las islas y demás contra China. Están enfadados por eso. Por eso están del lado de los estadounidenses. No necesitan ninguna ayuda. ¿Qué ayuda necesitan?
Quiero decir, ya sabes, están eligiendo esto, ¿no? Están actuando como una colonia. Like a colony. Sí, pero debemos decir, y nos estamos desviando un poco, que el tipo que ahora está en La Haya, que fue extraditado a La Haya, el expresidente Duterte, durante 6 años intentó muchísimo acercarse y ser lo más amigable posible con China. Y los chinos no aprovecharon eso. Simplemente intensificaron su poder militar. Así que desde la perspectiva filipina, tiene sentido decir, oye, esto no funcionó, así que tenemos que hacer algo más confrontativo, lo cual no es algo bueno. No viste Square Thing. Fue bueno para su economía. La economía filipina no es, ¿sabes? La única razón por la que la economía filipina va medianamente bien es porque recibe tantas subvenciones de Estados Unidos. Sí. De acuerdo. Bueno, nos estamos desviando. Este es un tema completamente diferente. Pero Digby, ¿hay algo que debamos añadir sobre Camboya y Tailandia que no se haya dicho ya? Let's summarize it. So, Resumámoslo. Así que parece que, en primer lugar, se trata de una lucha interna de poder en Tailandia. Esa es la primera conclusión. El segundo punto es que internamente en Camboya, esto refuerza el control del primer ministro Hun Manet, el más joven, ¿verdad? Ayuda a fortalecer su control sobre el ejército y posiblemente sobre el gobierno en general. No creo que sea algo realmente importante, pero sí pienso que le da algunos puntos porcentuales extra de influencia sobre esas instituciones en el país. Vietnam se está beneficiando comercialmente al obtener más acceso al mercado en Camboya, algo que les preocupaba perder por culpa del canal. Y también han conseguido más influencia política en Camboya por esto. Los estadounidenses estarán contentos porque ven más fracturación y fragmentación. Su aliado, Filipinas, va a asumir la presidencia de la ASEAN el año que viene. Así que podrían ser capaces de continuar este tipo de fragmentación como hicieron en Europa, lo cual es mi mayor temor. Y con las acciones sobre el terreno, mira, podría haber más muertes. Hasta ahora, ¿cuántas personas han muerto realmente? Un soldado en Camboya, eso fue lo primero. Luego 2 civiles en Tailandia. Y ahora las cifras no están claras. Unas 12 personas, más o menos. Había bastantes civiles en el lado tailandés. Por eso ahora Tailandia está llena de odio hacia Camboya, lo cual es realmente grave. No tienes ninguna cifra rápida. Todavía no tengo confirmación sobre el número total de fallecidos. Creo que eso sigue sin estar claro. Podemos confirmar definitivamente que hubo 2 muertes, pero no puedo confirmar ni 12 ni 26 fallecidos. He leído bastantes cifras, pero nada de eso se puede confirmar todavía. Vale, digamos que por el momento no está claro, pero hubo víctimas. Sí, todavía no hay una movilización masiva. Todas estas son acciones muy limitadas y a pequeña escala. Principalmente se trata de trincheras, soldados de infantería y cosas por el estilo. Hay algunas piezas de artillería, algunos sistemas de cohetes. Por lo que tengo entendido, todavía no hay tanques ni nada parecido. Los tailandeses enviaron un F-16 al aire, así que por ahora se trata más de señales que de combates reales. Sí, así que aquí es solo una cuestión de influencia. Pero ¿quién exactamente? ¿Cuál se supone que debe ser el resultado? Eso aún es desconocido, creo. Sí, y quizá nadie lo sepa, pero tenemos que estar muy atentos y preguntarnos constantemente, ¿a quién beneficia? Sí, cui bono, exactamente. Eso es lo realmente importante. ¿Quién se está beneficiando de esto, verdad? Muy bien, volveremos a hablar de esto. Digby, te agradezco mucho tu evaluación tan detallada. Todos los que quieran seguirte deberían ir a tu Substack, el Long May Kong, y pondré los enlaces en la descripción. Digby Wren, muchas gracias por tu tiempo hoy. Un placer, Pascal. Es genial estar contigo de nuevo.